Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a la apertura de la cuarta semana sectorial que venimos celebrando en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Yo soy Jesús Martín, soy el decano de la facultad. Hoy arrancamos la Semana del Comercio Internacional, la cuarta, como les decía, y la última, que incluye un ciclo de 3 disertaciones y un conversatorio a lo largo de la semana, en el cual pues, vamos a ir desarrollando temas relacionados con el comercio internacional como una actividad de extensión universitaria, a través de la cual la facultad pues, trata de hacer, como siempre digo, el aporte en el ejercicio de su responsabilidad en la formación pues, de los elementos relevantes, en este caso del comercio internacional, en nuestra comunidad. Quiero destacar especialmente el conversatorio que vamos a organizar, que ya está organizado, en el que un docente y un grupo de estudiantes van a explicar una actividad también de extensión extramuros muy interesante, que consistió en la visita a la central hidroeléctrica de Itaipú y a una empresa maquiladora. Esto será más adelante. Ahora ya sin más le quiero dejar con el coordinador del Departamento de Comercio, el profesor César Garino. Muchas gracias. Gracias, decano. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y también a los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. En la semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre de este año, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales FACELLE y el Departamento de Comercio Internacional organizan la Semana del Comercio Internacional. El objetivo es ofrecer espacios para fomentar el crecimiento cultural, transferencia de conocimientos que ayuden a la actualización profesional y la difusión de experiencias para los alumnos, docentes, egresados, empleadores y otros estamentos de la comunidad educativa. El mismo está dirigido a alumnos graduados, docentes, empleadores e interesados en general. Internacional del 28 de noviembre al 2 de diciembre se van a dictar 3 conferencias y un conversatorio. Las mismas estarán a cargo de disertantes de reconocido prestigio, tanto nacional como internacional, y también de alumnos de varias carreras de FACELLE. Todas las conferencias se desarrollarán desde las 19 a las 20 horas. En las conferencias se prevé una disertación máxima de 40 minutos y un espacio de preguntas de unos 20 minutos. El acceso es gratuito como actividad de extensión. En forma presencial se hará en el Josefina Pla los días 28 de noviembre, 29 de noviembre y 2 de diciembre. Y será retransmitido a través de YouTube. El día 30 de noviembre será a distancia, ya que estaremos contando con un docente colombiano y será a través de la plataforma Teams. Se expiden certificados para los presentes y para los que nos acompañan a través de YouTube, llenando el formulario que compartiremos durante la charla. Les dejo en compañía de la moderadora, la profesora Zulma Mariucci. Muy buenas tardes, muy bienvenidos a todos los que nos acompañan desde el auditorio Josefina Pla de la Universidad Autónoma de Asunción, profesores, estudiantes y también a todos los que están conectados a través del canal de YouTube. La primera disertación versará sobre el tema La matriz exportadora de Paraguay, caracterización, fortalezas, riesgos y desafíos de futuro. Estará a cargo del magíster Jesús Ángel Martín Benito. Voy a leer rápidamente su currículum. Él es máster en Derecho y en Comercio Internacional, con posgrados en Gestión Internacional de la Empresa. Configuran un perfil académico y profesional económico con orientación hacia la implantación internacional de negocios, la gestión académica, el análisis económico y la asesoría integral a empresas en realización. De la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Asunción.
Es consultor internacional, además de abogado internacional, y actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Asunción. Magíster Jesús Martín, adelante este interesante tema. Muy bien, muchas gracias, profe Zulma, gracias, profe Guerín. Vamos entonces a iniciar poco a modo de aclarar cuál es un poco la filosofía de la presentación. Es hacer un recorrido, pues como dice el título, por la matriz exportadora de Paraguay, las características principales, pero también, digamos, poniéndolo en contexto con la propia situación económica que vive el país, ¿no? Con la coyuntura económica de paraguaya y también una mirada a la estructura de la economía. Bueno, algunos tips sobre la situación económica actual desde el punto de vista económico de Paraguay. Siempre digo, Paraguay viene disfrutando de un ciclo económico expansivo. Cuando lo comento en mis clases, siempre hablo de que no hay precedente en realidad en la región. Hay que irse pues a la otra parte del mundo, al sudeste asiático, para encontrar un fenómeno parecido, de un crecimiento tan intenso en tan poco tiempo. Entonces, la clave está pues, en un acuerdo que se firma en el año 2003, en diciembre, con el Fondo Monetario Internacional. Paraguay un poquito obligado a hacerlo por la situación que sufría en ese momento de riesgo de default, digamos, de incumplimiento, de impago de los compromisos de su deuda externa. Ante esta situación, se ve abocado a negociar con el fondo el acceso a una línea de crédito, al que además luego se suman también el Banco Interamericano de Desarrollo y el propio Banco Mundial, y el fondo, como siempre, nunca da un peso gratis. O sea, cuando accede a realizar un préstamo, pone como condición se compromete a realizar un ajuste estructural, hacerlo en aquella época de Dionisio Borda, que es un protagonista de este prometió, sino que cumplió a rajatabla negociado una reforma fiscal tremenda, la más importante que ha vivido el país y que dura hasta hoy. Hoy todavía estamos, digamos, desarrollando la segunda fase de esa reforma fiscal. Se reformó la Carta Orgánica del Banco Central, el Código Aduanero, en fin, un montón de reformas de tipo estructural que sentaron las bases, primero, para estabilizar la economía, para que los grandes agregados macroeconómicos, inflación, déficit público, deuda pública, se estabilizaran y crearon un poquito las condiciones para que el país creciera. Entonces, la suerte entre todos soplaba de cola. Es decir, lo que Paraguay producía y sigue produciendo y vendiendo al exterior, y de esto vamos a hablar con más profundidad más adelante, que eran fundamentalmente commodities, grano y en particular soja, carne. Justo en ese momento pues hay una demanda internacional muy importante, superior a la oferta. Esto presiona el precio internacional hacia arriba, al alza, y bueno, es decir, de esto se benefició clarísimamente la economía nacional, ¿no? Entonces, el resultado son tasas de crecimiento del PIB en promedio desde el año 2003 hasta la fecha, arriba del 4%, 4,5%, o un año que se llegó al 14%, que fue la economía que más creció en el mundo, solamente por detrás de Irak. Y eso era porque Irak acababa de ser destruida por la guerra y, bueno, es decir, tenía que crecer casi desde el fondo, ¿no? Bueno, entonces, ciclo económico expansivo, como digo, el 4, pido este ciclo de la economía paraguaya en la parte de la pandemia, ¿no? Exclusivamente por una cuestión climatológica, porque llovió poco, hubo una profunda sequía, esto repercutió en la zafra de soja, en la producción y muchas veces pasa, me sucede, cuando hablamos de estos temas, por pues, un observador que quiere conocer un poquito más sobre la economía nacional y ve 2009, contracción, caída del Producto Interno Bruto, y automáticamente lo interpreta
en clave global, en clave internacional. En el 2009 cayó el PIB en todo el planeta como consecuencia de la crisis financiera que arranca en Estados Unidos, la famosa crisis subprime, que se cargó pues, a muchos bancos de inversión, a Lehman Brothers y a alguno que otro, y que contagió a toda la economía mundial. Bueno, en el caso de Paraguay no fue producto de la contracción del PIB de esto. Fue producto simplemente y complejamente o complicadamente de la mala climatología, como digo, ¿no? Y eso también nos lleva a hacer una segunda reflexión, y es la desconexión de la economía paraguaya con relación al mercado financiero internacional. La economía paraguaya es una economía muy abierta, objetivamente hablando. ¿Y cómo se mide la apertura de una economía? Pues normalmente se utiliza una variable, un indicador que se llama así la tasa de apertura. La tasa de apertura comercial, que se calcula sumando importación y exportación en un año y dividiéndolo por el Producto Interno Bruto, se multiplica por 100 y ahí tenemos la tasa de apertura. Bueno, la tasa de apertura de Paraguay está arriba del 60%, cuando una economía ya se considera abierta a partir del 40%. Para que os hagáis una idea de lo enormemente abierta que es la economía paraguaya, y esto también, si queréis luego en la parte de preguntas, pues lo desarrollamos. ¿A qué obedece esta apertura, no? Pero el hecho es que es una economía comercial. Sin embargo, en términos de inversión no lo es. No porque no tenga vocación de serlo, que la tiene. Es decir, Paraguay tiene las leyes mejores o entre las mejores de toda la región a la hora de tratar de atraer inversión extranjera. Ahí tenéis la maquila, por ejemplo, la ley 6090, en fin, hay un montón de leyes. Lo que pasa es que no dan sus frutos, ¿verdad? Está el instrumento, pero no se consigue el resultado. Es tan sencillo como revisar cuánta inversión extranjera productiva, no especulativa, sino productiva, es decir, el extranjero que viene aquí y monta una fábrica de lo que sea, ¿cuál es el monto anual? Pues el monto anual oscila entre los 150 millones de dólares y los 400, algún año, que es un récord del mundo, que es poquísimo. Eso es muy poco. Para que tengáis una idea, Chile, bueno, salvando las distancias, es una economía también regional, recibe del orden de los 10.000 millones de dólares año. Acá estamos, pues, 200. Entonces, conclusión, comercialmente la economía paraguaya es la más abierta de la región. En términos financieros, aunque lo intenta y tiene los mecanismos para hacerlo, de facto no lo es. Bueno, volviendo un poquito al hilo de la explicación, estas tasas de crecimiento han permitido, o también, han corrido en paralelo a una excelente política monetaria que ha permitido pues, un control, como pongo ahí, excepcional de la inflación, más teniendo en cuenta que acá la inflación, cuando digo acá me refiero a la región, es un mal endémico. Es decir, solamente hay que ver lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, lo que pasa inclusive en Uruguay, que era una economía muy estabilizada, y Paraguay se puede poner la medalla con toda razón de ser pues quien mejor ha lidiado con el problema del control de precios, ¿no? En algún momento tuvimos acá al presidente del Banco Central y le felicitamos. Tenemos la oportunidad porque realmente es un éxito de la buena gestión de los técnicos del Banco Central. Entonces, esto también quiero reseñarlo. Bueno, y todo esto se traduce, siempre lo digo, en un cambio estético. Ya no solamente es un cambio de fondo, de contenido, sino un cambio estético. Y eso lo nota cualquier persona extranjera que haya visitado Asunción, por ejemplo, en el año 2000 y que ahora, 20 años más tarde, 22 lo vuelve a visitar. No lo va a reconocer. Es decir, hay una clase media potentísima que antes no había, que demanda bienes de consumo, que demanda autos. El parque automotriz asunceno o paraguayo del año 2022 es el parque propio de un país desarrollado, con vehículos, pues digamos, pues con un nivel de antigüedad razonable, de calidad. Cuando yo llegué a Paraguay hace 22 años, esto no sucedía. Había un parque automotor, primero, mucho más chico, y esto explica los atascos que sufrimos todos los días, y además muy polarizado. Una minoría del parque, de los vehículos, eran de altísima gama y el resto pues eran vehículos que se caían a pedazos, ¿no? No había vehículos propios de la clase media, que ahora sí hay.
Lo mismo cuando ustedes recorren pues, Villamorra, cualquier centro barrio de ocio, se encuentran con una oferta gastronómica internacional que antes no había, que demanda esa clase media pujante, que tiene un nivel de rentas que le permite pues, viajar, vacacionar. Es decir, hay un cambio no solamente, digamos, interno, sino un cambio inclusive estético, que se manifiesta pues, recorriendo las calles bueno, de la ciudad y del país, ¿no? Entonces, este es un poco el contexto en el que estamos analizando el modelo, la matriz exportadora. Fijaos ahí, bien revelador, en estos 10, no, en un periodo muy limitado, 2009, 2019, como les decía, perdón, no me retrocede. Ahí. Del 4%, la del continente, digamos, Latinoamérica, es del 1,6 en el mismo periodo. La de Brasil, el gran gigante económico latinoamericano, apenas el 1,2 y la de Argentina pues ni siquiera llega al 0,7, ¿no? Estos son datos del Banco Central de Paraguay. Bueno, además, realmente, pues aparte de ser algo que se visualiza, ¿no? Se percibe con los sentidos, pues tiene también una fundamentación técnica. El propio Banco Mundial lo ha señalado. El hecho de que la clase media es la que más ha crecido, inclusive hasta el punto de ser, o sea, de ser prácticamente inexistente hace 20 años a ser la clase predominante. Hasta ese punto, bueno, sería abajo en el cuadro, en Paraguay sería está actualizado creo que el año 2021. Uruguay, que es el país en todo justicia social, donde hay mejor, digamos, distribución de la riqueza, bueno, aparece en primer lugar, pero que decir, ya la distancia se va reduciendo, ¿verdad? Con Ecuador ya son 10 puntos en términos de porcentaje que representa la clase media sobre el total. A destacar es que la economía digamos, en el contexto pandémico. En el año 2020, que fue el año donde todas las economías cayeron, además por arriba de los 2 dígitos en promedio, Paraguay, inclusive esa era la previsión, al final se revisó y solamente contrajo su economía apenas un 0,6 del PIB en el año 2020, cuando Argentina caía el 14, Brasil, en fin. Es decir, hasta en eso la resiliencia, como la palabrita que todo el mundo está manejando, digamos, últimamente, pues fue enorme, ¿no? De la economía nacional. Bueno, no sirve solamente destacar lo bueno, también hay aspectos evidentemente negativos que suponen riesgos, lo vamos a ver luego también más adelante. Y esto están, digamos, estos elementos negativos están señalados pues, en muchos informes. Yo he seleccionado 2. El informe de Doing Business, que es un poquito la percepción del clima de negocios por parte de los actores, se hacen encuestas.
Y luego el informe de competitividad, que también es muy utilizado del Foro Económico Internacional. Bueno, hay algunas coincidencias, por ejemplo, los problemas en dotación de infraestructuras, ¿eh? Los problemas que todavía tenemos en formación de capital humano, en educación, el tema de la gobernanza institucional, la consolidación de las instituciones. Quiero detenerme en el primero. Las infraestructuras pues, son un elemento clave para el desarrollo de cualquier país, lo sabemos todos, pero es que además en el caso del comercio internacional lo que está sucediendo en Paraguay es que están comprimiendo el potencial de crecimiento del sector exportador. Es decir, Paraguay no exporta más porque no le dan las infraestructuras que tiene, lamentablemente, ¿no? Tanto las terrestres como las fluviales y no digamos las aéreas, ¿no? El Paraguay tiene la intención de convertirse en un hub aéreo regional en algún momento, pero es una oportunidad que todavía no está exprimiendo al máximo. En business, insisto, tiene que ver con el clima de negocios. Esto lo hace el Banco Mundial. Y si veis ahí, actualmente ocupa el lugar 125 de menos de 190 países, si no recuerdo mal, que es un lugar muy atrasado, lamentablemente. Y ahí tenéis un poquito los indicadores donde digamos, funciona mejor el clima de negocios y donde peor, ¿no? Por ejemplo, dice, proteger a los inversores, el 143, muy atrasados. Por ejemplo, el comercio de frontera, lo mismo, 128. Iniciar un nuevo emprendimiento como un indicador bajo. Bueno, en la edición 2019, es el que acabamos de ver, el Foro Económico Mundial sitúa a Paraguay en el puesto 97 del índice de competitividad global, 2 peldaños por debajo de su puesto. Este es el último informe de competitividad que se publicó, el del año 2019. Desde entonces no se ha vuelto a actualizar, digamos, de competitividad del país con relación al año 2018. A pesar de haber mejorado su puntuación respecto al año anterior en 0.3 para llegar a los 53 puntos de 100 puntos, Paraguay no sigue el ritmo de otros países. En Sudamérica solo Venezuela y lejos de los líderes Chile y Uruguay. Bueno. Competitividad, insisto, el Foro Económico Mundial, distinto al Doing Business, que es del Banco Mundial. Los puntos frágiles, según la calificación, vamos a ir viendo cuáles son los puntos más débiles. Pues la capacidad de innovación, como veis ahí, las instituciones o el fortalecimiento institucional, la incorporación de la tecnología, el crear un ambiente dinámico en los negocios, el tamaño de mercado, que eso es difícilmente cambiable, el tamaño es el que es, un mercado pequeñito, lo cual pues lo hace muchas veces ineficiente, y la educación, ¿no? Las habilidades del capital humano que les mencionaba recién. Bueno, como aspectos positivos en este informe de competitividad, yo creo, tipos de infraestructura. Bueno, como con un nivel de rendimiento, una calificación promedio entre 55 y 56 puntos, el mercado de productos, el mercado laboral y el sistema financiero. Bueno, desde el punto de vista de la variable instituciones, de todas las instituciones, la peor puntuada pues es el Poder Judicial. En infraestructura, la peor calificación es total. De conectividad o mayores problemas en bueno, ahí relativa ahí aparecen 9, fijaos que económico pues natural 20 puestos
2,70. Primer país, Perú, Argentina. Hay una posición ahí, obviamente, ¿no? Aspecto particular de dotación de infraestructura, la posición de otros países de la región, pues ahí tenéis, si alguien, pues infraestructuras de desarrollo, sino muy desarrollado. Segundo lugar, Ecuador. En fin, Paraguay aparece en la posición 101. Bueno, hemos mencionado el tema, digamos, que no sea solamente un ejercicio de intención, sino que ustedes vean un poquito cuando hablamos de estabilidad de qué hablamos, ¿no? Evolución del PIB, bueno, digamos que la pandemia pues ha producido pues, esa contracción del 2020 del 0,6, la del 2019 todavía no había pandemia. Entonces, ¿qué pasó? Pues lo que les dije antes, mala cosecha y cae la producción de toda la estructura productiva. Vamos a ver ahora primario y que va a mostrar la distribución del PIB. También tiene una explicación. Y además, argumentos de esta digamos, vulnerar la climatología, pluviometría al año, la percepción que ha llegado para que no, el fenómeno de la niña, es decir, por cápita, siempre lo pongo como ejemplo, el PIB per cápita ahora está 2022 con la estimación. Estos son datos del Banco Central, por cierto, está en torno a los 5.668 dólares per cápita, cuando hace 20 años, 22, eran 972 exactamente. Es decir, se ha multiplicado casi por 6. La estadística, que es la cantidad de y ver si realmente hay una distribución más o menos pareja, equilibrada o no. Y eso nos lo da otro índice que es el índice Gini, bueno, que mide justamente el nivel de distribución de la renta entre la población de un país. El IPC, bueno, estamos en el 10,5 en agosto, ahora se ha reducido un poquito con los datos de septiembre y octubre, pero acá es un fenómeno, como todos sabemos, mundial. Bueno, poco se puede hacer, ¿no? Y así más relevante también, bueno, y las importaciones, históricamente, de su compra, los últimos datos, porque los jueves, muestran ya pues que digamos, la brecha entre importación y exportación está creciendo en el transcurso de los meses. Es decir, y esto impacta directamente sobre la balanza por cuenta corriente, que es un poquito la balanza importante en el cuadro de balanza de pagos. Bueno, vamos a ir avanzando. Vamos a hablar de la composición del PIB de Paraguay desde el lado de la oferta, es decir, lo que se llama la composición sectorial del PIB, ¿no? Que es un poquito particular. Y esto quiero comentarlo, ¿no? Porque está en el corazón del modelo productivo y exportador del país. Si veis un poquito ahí la torta o la tabla, el sector primario en la economía paraguaya tiene un peso de un 10%.
la clasificación que hace dice incluso y binacional. 35 y es 6, digamos así como se compone el impuesto a los 10 primario, facturas 54-55% servicios, ¿ok? Bueno, esta es la estructura de un país desarrollado, donde la tendencia es que el sector primario cada vez se comprima más hasta casi desaparecer. El secundario, digamos que la tendencia histórica es a ir creciendo hasta llegar a una masa crítica, ¿no? Quizá un poquito más, desarrolla tan terciario. Si vemos un poquito el país, servicios secundario, bueno, tiene un sector primario que es la producción. En el del lo que es Estados Unidos, eso que tiene esto el secundario, Estados Unidos, gran potencia motrices, toda su industria. Y tal, casi está del PIB a la que los países, digamos, un Paraguay. Inverso, la economía subdesarrollo tiene los $400, para que os hagáis tiene Paraguay y acá la torta pues cambia, perdonad que no se pasa. ¿Veis ahí? Estados Unidos. Bueno, ustedes lo tienen en verde. Está el sector primario. Fijaos que es el 60%. No sé si que desarrollado más ganadero y agrícola. Y cuanto más desarrollado, menos peso tiene el sector ganadero y agrícola. Bueno, entonces un poco el recorrido que está haciendo la economía nacional es ese, de ir evolucionando hacia una composición sectorial del PIB pues propia de un país desarrollado, ¿no? Donde el sector servicios es cada vez más pujante. Y entonces la pregunta es, bueno, y si esto es así, ¿por qué cuando llueve poco y la producción de grano es menor, ¿por qué se cae el PIB si es apenas un 10% de todo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es el núcleo duro del modelo productivo de este país. Quiere decir que el sector secundario, el sector terciario, pivotan en torno al sector primario. La industria transforma lo que viene del campo, sea cortes de carne, sea jugo de soja, sea harina de soja, sea lo que sea, pero viene del sector primario. Es decir, hay una dependencia, no digo total, pero muy alta de ese sector. Si el sector primario se cae, automáticamente va detrás la industria de transformación del sector primario. Y el sector servicios es la misma historia. O sea, las grandes empresas de servicios dan servicio justamente a empresas que están vinculadas con la producción y exportación
de productos que vienen del campo. Sean estudios contables, estudios aduaneros, servicios de asesoría en marketing, todo lo que ustedes quieran, depende mucho de ese sector. Entonces, en el corazón del modelo productivo, estando el sector primario. Y eso está muy bien cuando, como les dije antes, el viento sopla de cola, cuando resulta que lo que producimos es lo que el mundo nos compra, perfecto, ¿no? Vamos a seguir creciendo, vamos a mantener este nivel de ciclo económico expansivo, que es un récord del mundo, un récord de la región. Como os decía antes, solamente nos encontramos algo parecido en el sudeste asiático, pero ahora no llega la niña, el cambio climático, las lluvias ya no que vayan a ser menores, sino que van a ser impredecibles. O sea, una cosa que nos muestra el comportamiento climatológico de los últimos años es la imprevisibilidad. O sea, es imposible hacer un pronóstico y ustedes saben que las empresas toman decisiones a partir de, digamos, planificaciones a corto, medio y largo plazo. Si no sé qué va a pasar con mi producción, pues no puedo invertir, no puedo tomar una decisión sin saber si eso va a ser, digamos, a fondo perdido o no. O sea, el modelo, siempre lo digo, el modelo productivo es un modelo de éxito, solamente hay que ver los datos, pero hiper recontra vulnerable. Muy vulnerable porque estamos expuestos a condiciones, a circunstancias que no podemos controlar. Que llueva poco o mucho, no podemos hacer nada al respecto. He visto hace poco que los chinos pues tienen una metodología que es disparar no sé qué producto a la atmósfera y de repente llueve, ¿no? Pero es algo, primero, carísimo y segundo, digamos, para un día, pero no para compensar la falta de lluvias durante toda una cosecha, ¿verdad? Bueno, les he puesto también este otro cuadro acá. Si es que llego, ¿verdad? Bueno, que habla de la población ocupada en Paraguay por sectores, y vemos la misma historia. Vemos que la población, los trabajadores del sector productivo primario, agricultura y ganadería, pues son, fijaos, un 17% en el año 2022 frente al 64% del sector terciario. Y además, con tendencia a disminuir. O sea, esto dentro de 4 o 5 años va a ser todavía mucho menos. Y además la caída es muy abrupta también. Fijaos, un punto eso es muchísimo para ser un solo año. Bueno, modelo productivo entonces, recapitulando, es un modelo basado en la producción y exportación de soja y carne. Son los dos productos, yo siempre digo, el oro paraguayo es el oro verde, la soja. Paraguay es actualmente el cuarto mayor exportador de soja del mundo y por delante tiene pues, a los grandes gigantes, Estados Unidos, a veces le da la... Además, cuando uno ve los datos del Banco Central de exportación de Paraguay, resulta que nos encontrábamos ahí en segundo lugar con la energía eléctrica. Antes no se contabilizaba, después tecnología de cálculo por parte del Fondo Monetario y ahora todo capítulo de exportación. Quiero mencionar y es el cada vez mayor peso que tiene la maquila. Yo os he dicho que el sector secundario industrial se dedica en un porcentaje muy alto a transformar productos que vienen del campo, ¿no? O sea, harina de soja, aceite de soja, en fin. Pero a la vez, y esto es una política pública digna de ser aplaudida, se está desarrollando un incipiente polo industrial exportador bajo el régimen de maquila ubicado en el departamento de Alto Paraná, fundamentalmente. También hay maquiladoras acá en Luque, pero la mayoría están en Errandarias, Ciudad del Este. Entonces, no sé si ustedes conocen el régimen de maquila. ¿Les suena más o menos? O sea, en realidad es un régimen que vienen del exterior para ser transformados y luego reexportados fundamentalmente a Brasil. De hecho, la maquila exige que el 90% de la producción sea exportada. Solo un 10% se puede comercializar al interior del país y para eso hay que importarla, o sea, hay que nacionalizarla. Pero un poco la idea es desarrollar una industria que apunte al exterior. Esto ya lo inventaron los mexicanos hace unos cuantos años, que además
digamos, en Paraguay se replica el modelo con los aciertos y los desaciertos. Por ejemplo, entre los desaciertos, o sea, por poner un poquito también la parte negativa, está el hecho de que muchas veces las empresas se deslocalizan. La empresa brasileña cierra su planta en San Pablo y la abre en Ciudad del Este con la intención de aprovecharse, entre comillas, de los costes operativos más reducidos, los fiscales, que están muy bien, o sea, la menor presión tributaria, pero luego la mano de obra, que ya no está tan bien. Es decir, se paga mucho menos a un empleado paraguayo de lo que se le paga a un empleado brasileño. Planta en Seattle, la abren en Ciudad Juárez, buscando, en lugar de pagar $3.000 al mes a su operario, pues le paga 300, ¿no? Entonces, eso también, yo creo que es la parte negativa. Pero bueno, más allá, es una cuestión casi metafísica, más allá de las opiniones a favor y en contra, lo cierto es que en el departamento de Alto Paraná se ha desarrollado un interesantísimo polo industrial, que es una industria además ligera, no es industria pesada, y dedicada en gran medida, no solo, pero en gran medida a la fabricación de autopartes, digamos, de piezas para vehículos que venden a las grandes automotrices brasileñas, es decir, a la fábrica de Volkswagen, a la fábrica de Toyota. En Brasil están casi todas las grandes marcas presentes, no como comercializadoras, sino como fabricantes, ¿no? Entonces, bueno, y es importante, es interesante. Se ha conseguido que la cantidad de producto exportado bajo el régimen de maquila, pues lo vamos a ver luego, no haya dejado de crecer en los últimos años. Bueno, y las políticas públicas, esto también es un acierto. Las políticas públicas, un poquito lo que tratan es justamente, para evitar esa hiperdependencia del sector primario, pues dar cada vez mayor valor agregado a lo producido nacionalmente, ¿no? Y esto es política de Estado. Esto lo han venido implementando los gobiernos colorados, el gobierno de Lugo, el gobierno liberal. Es decir, hay una responsabilidad por parte de los, digamos, responsables políticos, de las autoridades, por impulsar este tipo de políticas por encima del color ideológico, ¿no? Bueno. Muy rápidamente, algunos datos, así seguramente todos conocen, acerca de quiénes son los principales clientes, a quién le vende Paraguay. Pues si veis ahí, con datos de 2021, el principal cliente fue Brasil, seguido de Argentina, Chile, pero veis el enorme peso que tiene la exportación hacia el Mercosur, ¿eh? Y además ha crecido notablemente tanto las ventas a Brasil como las ventas a Argentina, y Chile también tiene un peso importante, sobre todo de carne. También. Bueno, ¿y quiénes son los principales en compra Paraguay? Pues hace ya un tiempo que China, la China continental, desbancó a Brasil como principal proveedor. Es decir, quien más le vende a Paraguay, como yo creo que al resto del mundo, es China, con la desventaja de que Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China, las tiene con Taiwán, no con China, lo cual comercialmente pues hace que de alguna manera pues haya se pueda producir un cierto desamparo, ¿no? por parte del vendedor, del exportador paraguayo que quiera vender en el mejor mercado, en el más grande por lo menos, no el más rentable que es el de Estados Unidos, pero si el más grande en términos de volumen, pues prácticamente no lo puede hacer, ¿no? Bueno, si vamos a la composición sectorial, qué es lo que compra y qué es lo que vende Paraguay, desde el punto de vista de la exportación, fijaos, el 28% de lo que vende Paraguay es soja, el 15% la energía eléctrica, que antes no se computaba, ahora sí, el 15% es la carne bovina, pero ya el cuarto ya es soja transformada, harinas, tortas y demás residuos de soja. El quinto, soja transformada, que es aceite de soja. Después nos encontramos con más grano, maíz y arroz, pero veis que hay el peso que tiene la soja y derivados, digamos, si hacéis la suma, es un 30%, aprox, 37, 40, pues fácilmente vamos a llegar al 50%, lo cual pues es un problema de falta de riesgos. Es decir, cuando uno pone todos los huevos en una cesta,
¿no? Es un poquito lo que le pasa a la matriz exportadora paraguaya. Bueno, voy a ir un poquito más deprisa para terminar. Bueno, lo podemos hacer por capítulos. Ahora me gustaría que veáis un poco cómo hay una mayor atomización. Es decir, no hay una dependencia de un solo producto, sino que y todos tienen el mismo perfil y son productos de bienes de consumo manufacturados muchas veces con un alto contenido en tecnología. Bueno, paso rápidamente esto. Esto por capítulos. Fijaos, esto sí que me gustaría que veáis un pelín, que es la evolución de la exportación de Paraguay. Desde el año 2000, fijaos, eran 2.200 millones de dólares lo que exportaba Paraguay en total, en valor, a 2021, que fueron 10.570 millones, una barbaridad. O sea, es multiplicar por 5 esto, y ahí está el origen del crecimiento. O sea, bueno, y lo veis también, digamos, en forma gráfica, se observa todavía más. Y fijaos también que hay picos y caídas importantes y en los que nuevamente la lluvia nos falló, ¿no? Bueno, no voy a tener acá el cuadro, la balanza de pagos tiene una gran novedad y esto es muy importante y es, os lo decía antes, que empieza a haber un riesgo de que el déficit por cuenta corriente se fosilice, digamos, se convierte en algo ya que ha venido para quedarse y eso es un problema. O significa que la economía nacional está pidiendo prestado al resto del mundo, básicamente, ¿no? Bueno, riesgos. La vulnerabilidad del modelo, lo acabo de explicar, el excesivo dependencia de la climatología. Antes se pensaba que era una especie de juego de azar. Un año llueve, otro no, pero es que ahora ya todos los, digamos, analistas coinciden en que esto ha venido para quedarse. Insisto, el tema de la niña, que sabéis que es la continuación del niño, que tiene que ver con cambio de temperatura en el Pacífico. Yo una vez lo intenté entender y la verdad que desistí porque es demasiado complicado. Pero el hecho es que se traduce en menos lluvias y además la dificultad de predecir dónde se van a producir, ¿no? Imprevisión inestable. La precio internacional de las commodities, es decir, os lo decía antes, Paraguay aprovechó este ciclo expansivo gracias a que soplaba el viento de cola a favor, porque el precio de las commodities, pues en general venía subiendo, pero es una variable incontrolable. O sea, no hay nada que el gobierno nacional pueda hacer para conseguir que siga subiendo o si un día cae que se revierta la tendencia. Es imposible. Esto se marca en la bolsa de Chicago o en la de Rosario, la de grano, y poco se puede hacer. Entonces, es un nuevo elemento de exposición de vulnerabilidad. Y luego el otro riesgo es que estas buenas perspectivas que tiene el crecimiento de este polo exportador maquilador, pues que por la razón que sea se contraiga o se detenga ese. Bueno, simplemente porque teníais, digamos, la curiosidad de saber a dónde va la soja paraguaya, pues fundamentalmente a Argentina, que luego la reexporta. Y también si queréis saber quiénes son los principales actores, pues ahí están. Bueno, los riesgos, ahí tenéis lo de la anilla. Esto es un titular de ABC Color de este año, de agosto, donde habla justamente de los efectos que se van a extender. Originalmente estaba previsto, parece ser que no. De soja, este año la producción de soja ha sido la mitad de la prevista. Las grandes empresas, todas asociadas en un gremio que se llama CAPRO, las 10 grandes transformadoras de soja pues se han quedado sin materia prima a mitad de año, con las plantas pues prácticamente cerradas, buscando soluciones alternativas como comprar soja de Bolivia, lo cual además generaba un problema pues, casi de soberanía nacional. Es decir, la situación es grave y todas las previsiones apuntaban a que, bueno, 2023 esto ya va a cambiar digamos, la situación,
vuelve otra vez a haber ya rumores de que quizá la España pues no vaya a ser tan halagüeña, riesgo enorme. Fijaos lo que ha sido la producción de soja en toneladas, cómo ha caído en el último, desde el año 2021 para acá, cayó en el 2018-2019, por eso se contrajo el PIB, cayó en el 2012. O sea, esto es como el cuadro, ¿cómo se dice? Cuando te ponen ahí te controlan la presión o la circulación, pues esto es lo mismo, ¿sabes? El electrocardiograma de la economía que hay de este tremenda. Bueno, imprevisible que es la evolución del precio, si no recuerdo, si no veo mal. Fijaos cómo cambia. De eso depende la rentabilidad de esa mayoría de las empresas y venta de grano, ¿no? Por el lado positivo, veis la exportación de las empresas maquiladoras, puede que sean. Paraguay vende, por eso digo que el polo industrial, la perspectiva es que mantenga el crecimiento tenido, pero muy pequeñito. O sea, va creciendo de forma gradual, pero que es un... Sí, ¿no? No, que digo un 10, un 1% de la exportación total, o sea, poquísimo. Pero bueno, vamos a esperar que siga así. Los desafíos, y con esto ya terminamos, pues seguir dando mayor valor, dotando de mayor valor agregado a la producción primaria, continuar con el desarrollo del polo industrial maquilador, aprovechar, la política automotriz está fuera del Mercosur, de la Unión Aduanera, hay un régimen de compensación entre Argentina y Brasil, y Paraguay tiene la posibilidad de entrar ahí y bueno, aprovechar para desarrollar también su propia industria autopartista, no solamente al amparo de la maquila, también es la división de la producción de las... Muchas gracias. Preguntas. Profesor, presentación. Vamos a las preguntas que han llegado. Les solicitamos de YouTube que a través. Bien, pregunta. Gestión de los asesores que infeccional de la Pregunta. Fundamentalmente, al final de precios es el esfuerzo que haga la política monetaria, instrumento, la venta de moneda. Creo que también tiene orden. Hay que recordar de medir con el fondo, pues fue con el tema de banco alemán, en fin, que haya un agujero patrimonial que ver con, y eso también es del supervisor, pues para dotar de, primero, que el sistema sea creíble, que sea confiable, y luego que tenga, digamos, tenga de cualquier de depósito, eso. Muy bien. Dice económica para Lo mencioné, por lo menos una posición simplificada,
es masivo bajísimo. Entonces, la única es justamente que vienen del exterior. Un tanta lo que está haciendo con polo industrial es complicadísimo, tienes que aplicar una medida muy proteccionista exterior para proteger, que se llama de que dice que cuando un país quiere desarrollar cerrarse para pues inversor que después darle a clientela país, ¿verdad? Para siempre, sino para allá. Entonces, vamos a mantener ya este nivel de leones nacionales, ¿no? Por ejemplo, de hasta acá, digamos, mala industrial, ¿no? Entonces, poco a poco, insisto, de commodity, todavía pequeña, maquilador, va pues a acceder a los productos, abrirse a bajar productos importantes. A ver, no, esto que estoy comentando de proteger la industria nacional durante un tiempo, Paraguay nunca lo aplicó, por lo menos no en forma significativa. Lo que llegaran los productos, gracias a eso, un dato del Mercosur, no es que vino de Asunción, se firma aquí, en ese año, en el año comenzó un proceso de transición hacia la que consiste es interno, arancel externo, proceso de unificación es un proceso, pues porque a diferencia cuando uno inicia es que comience hasta llegar a lo contrario de aranceles. Hasta el tiempo, homologación en muchos, si son estudiantes de al arancel, paga y el tiene EC, es decir, a nivel de mercado corta, que es algunos capítulos Paraguay sigue menor, pues se llega a unificar. Para un país obligarle, pero lo ha venido haciendo Paraguay porque venía de un arancel muy inferior al de y al de Brasil. Y Brasil, industria, hasta la forma de proteger la importación. No, a la que protege, entonces, lógicamente, bueno, me enrollo satisfecho. Profesor, todos los que nos espera del comercio. Bueno, les invitamos el 19 de noviembre
en el auditorio Josefina Pla de la Universidad Autónoma de Asunción con otro tema muy interesante, alternativos, inversión extranjera, modelo ZEC a cargo de la magíster Miriam Sosa. Bueno, esto ha sido todo por hoy entonces. Muchas gracias.